vamos a centrarnos en la carta que dirige a Felipe II, en la que se desnaturaliza como español, rompe su vínculo vasallático con su rey, esa cosa que le une todavía a la Edad Media, y además le declara la guerra. Y esto, de alguna forma, algo insólito, que parece que un grupo de 250, 300 a lo sumo, soldados perdidos en una selva le declaren la guerra a todo rey que no veía acostarse el sol, pues parece una cosa pues verdaderamente, como he dicho, insólita. Bien, yo simplemente voy a hacer un repaso breve de lo que dijimos en la anterior sesión para recordar de alguna forma algunos elementos importantes que hay que considerarlos para después comprender el porqué de esta carta. Y posteriormente y al final trataremos sobre el juicio, el proceso que se le hace a Lope de Aguirre, aunque sea brevemente, y veremos el fallo de la sentencia del juez. Ahora quiero preguntar una cosa, si es que se me está oyendo bien, porque últimamente tenía problemas yo con el ordenador. No sé si hay interrupciones en mi voz. Se oye perfecto. Muchas gracias. Ya saben, mantengan los micrófonos cerrados para que no se acoplen las voces y continúo. Bueno, en primer lugar, tratamos el día anterior sobre la personalidad de Lope de Aguirre y hacíamos como una especie de cuadro de su imagen, de la propia carta. Él describe de alguna manera lo que es, de dónde viene, etcétera, su origen y todo ello. Pero después hay descripciones hechas por los diferentes cronistas. En general coinciden, más o menos los cronistas coinciden, los diferentes historiadores y cronistas coinciden en esto. Bueno, por otra parte, tratamos sobre la mentalidad y antecedentes de la conquista. Tratamos concretamente sobre la mentalidad de los que allá fueron. Yo mencioné la guerra de Granada, la conquista de Canarias y quizás también las guerras de Italia como antecedente o como elemento que de alguna forma caracteriza a los combatientes, a los soldados, a los hidalgos, a los capitanes que se trasladan a América a hacer fortuna. Porque van a hacer fortuna, van a hacer conquista, no solamente a hacer fortuna, van por honor, que es la idea, digamos, caballeresca, que es la idea medieval, es la idea de Don Quijote, por ejemplo, hacer honor y hacer fortuna. Las dos cosas. Y claro, en el momento en que no hacen fortuna, pues viene la frustración. Después tratamos un poco sobre el intenso debate en torno a los derechos de Castilla para llevar a cabo la conquista de América y las dudas que se plantearon en el propio reino castellano, y aquí que el propio Carlos I de España y V de Alemania se planteó en un momento determinado retirarse de las Américas, y precisamente porque tenía como asesores al propio padre Las Casas y a otros dominicos que después, cuando ven que se ha ido demasiado lejos, se asustan y le vuelven a intentar convencer que no las abandone, que va a ser peor, digamos, el remedio que la enfermedad. Por otra parte, tratamos de alguna manera del debate que se suscitó en la metrópoli en relación a la naturaleza del indio, del indígena, del americano, diríamos, del oriundo del lugar. En primer lugar, se planteaban si eran hombres o no, si eran infieles, se les podía considerar como tales infieles o no, si eran evangelizables o no. Entonces hubo una
posición, y hay una posición muy clara, muy rotunda por parte de la corona castellana, empezando por Isabel la Católica, que en ese sentido fue rotundamente clara y expuse de alguna forma aquí el codicilo de su testamento, en la cual decía a los indios hay que tratarles como personas, son súbditos, son vasallos de nuestra corona y tienen que tener libertad y sus derechos. Y todos los reyes que vienen posteriormente, incluso su viudo Fernando, posteriormente Carlos V y posteriormente Felipe II, siguen en esa misma línea. La corona considera que el Papa les ha concedido la conquista y evangelización de todas estas nuevas tierras que se han encontrado y que una de las premisas, uno de los principios, una de las finalidades fundamentales de ello debe ser la evangelización. Y cuando hablábamos de la evangelización, queríamos decir que se estaba considerando que los indios se convertían no solamente al cristianismo, sino es que se convertían a la forma civil de súbditos de la corona castellana. Por lo tanto, tenían derechos. Esto es lo que comentamos con la cuestión de la evangelización. Y por último, pues tratamos la cuestión de las encomiendas. Las encomiendas fueron como una fórmula, de alguna forma, que cubría dos necesidades. Por una parte, esa evangelización, esa integración de los indígenas en la corona castellana, por la cual se les debía de conceder sus derechos, tenía que tratársele de forma correcta, debían ser, digamos, protegidos y por el encomendero, que por esa razón tenía la encomienda, no por otra, no para explotarlos, no para esto, pero por otra parte también para poner en explotación toda la riqueza que podía tener las Indias y que podían y que estaban favoreciendo evidentemente a la metrópoli. Los encomenderos no entendieron muy bien esta fórmula de la encomienda, lógicamente, y entendieron que eso era un reparto de tierras y de indios que es a lo que habían ido allá. Y entonces estos encomenderos se encontraron con que en un momento determinado, por el movimiento de los filósofos y teólogos de la metrópoli, particularmente de los frailes que estaban en torno al convento de San Esteban de Salamanca, pues se les iban a retirar o iban a perder las encomiendas. Las leyes de Burgos y posteriormente las leyes nuevas, pues les hacen peligrar, y sobre todo hacen peligrar esas encomiendas, puesto que se establece en las leyes nuevas que a partir de la primera generación la encomienda no va a ser transmisible mortis causa, por lo tanto no van a poder sus sucesores heredar esas encomiendas. Y esto se mueve a la gran rebelión de Gonzalo Pizarro y de los encomenderos, que vimos cómo terminó con la derrota de Pizarro y su decapitación y descuartizamiento. Bien, pues este es un poco el panorama, es decir, Perú todavía en los años, estamos hablando de los años 1550, en la década de los 50 del siglo XVI, se encontraba pues plagada de soldados mutilados, pero sobre todo frustrados, rabiosos, engañados, y además peligrosos, muy peligrosos, porque por otra parte eran gente que no podían trabajar. La mayor parte de estos soldados eran hidalgos, y digamos el estatuto de hidalguía les impide trabajar en un oficio. Y por lo tanto, su oficio exclusivo es la guerra, y la guerra al servicio de su señor. Pero están allí parados y creando problemas, evidentemente. Entonces ahí es un foco de movimientos, de rebeliones, tal que los diferentes virreyes que van empezando a aparecer, pues intentan resolver, intentan reconducir. Y
el virrey de aquella época, el que estaba en el año 1559, el virrey de Cañete, pues busca una fórmula que es la de, ya lo habían hecho otras veces, no, esto hay que decirlo, una fórmula que es la de montar una expedición, una entrada, como se solía llamar en aquellos tiempos. La entrada podía ser de conquista, podía ser de exploración o podía ser de población. En este caso, la entrada al reino de Omagua o Amagua, como se conoce, y el Dorado, es una entrada de conquista y población. Por eso mismo veremos cómo se preparan, cómo se preparan para esta expedición. Bien, vamos a entrar, por lo tanto, en lo que es propiamente la expedición al reino de Omagua y el Dorado. Como comenté el día anterior, un grupo de indios brasiles, esto quiere decir que eran indios que debían estar asentados en una región del Bajo Amazonas, habían ascendido el río arriba, posiblemente perseguidos por otros indígenas. Habían ido subiendo, habían ido enfrentándose a diferentes peligros y a diferentes ataques de otros indígenas, y al final llegaron unos 300, según cuentan las crónicas, llegaron unos 300 a Perú. Esta es una cosa muy curiosa, que no se suele hablar normalmente, pero que hubo ya unos que recorrieron el Amazonas, pero río arriba. Es mucho más difícil, se lo puedo asegurar, porque yo he estado en un afluente del Amazonas y sé lo que es ir río abajo y río arriba. Es una cosa muy, 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 muy diferente. Incluso en relación a los peligros que pueden acechar, que son mucho mayores cuando se va río arriba, puesto que río arriba hay que subir el río por la orilla. Entonces el ir por la orilla es siempre muy peligroso. Se pueden atacar los enemigos, evidentemente, con cerbatanas o con flechas, envenenadas, por supuesto, y además está plagado de caimanes. Entonces, y no solamente plagado de caimanes, que es que está plagado de troncos y de ramas que no se ven a primera vista, pero que te pueden hundir la embarcación. Yo he vivido esa experiencia y les puedo asegurar que no es una experiencia para poder volver a vivirla. Me ha dado el bote, digamos, la canoa, se nos dio vuelta en el centro del río, y después, cuando ascendimos río arriba por la orilla, de noche además, viendo los ojos de los caimanes en las orillas, pues y pegando golpes contra los troncos que salían, pues nos veíamos peligrar, digamos, la vida. Bueno, pues estos subieron río arriba y llegaron allá, y entonces empezaron a contar unas historias que, a ver, yo pienso que cuando empezaron a contar las historias y los oyentes se encontraron con que o mejor dicho, los brasiles se encontraron con que los oyentes se emocionaban y les encantaban esas historias, sobre todo cuando hablaban de oro, pues estos las ampliaban. Iban ampliando, y claro, no hacía falta más en una sociedad en la cual no se hablaba más de una leyenda de ciudades doradas, de tesoros, de riquezas, de oro. Se había encontrado oro, evidentemente, en el Perú, se habían encontrado grandes riquezas, y todo el mundo aquel estaba esperando precisamente a un golpe de fortuna de esas características. Entonces estas noticias se corrieron por todo, no solamente por el Perú, por toda América, y llegó a la metrópoli, y esto movilizó a muchísima gente para lanzarse incluso desde la metrópoli para ir hacia América y embarcarse en dichas aventuras. Por lo tanto, no había prácticamente problemas para encontrar hombres, sino todo lo contrario, había que encontrar los hombres
que correspondían para esa expedición. Bien, pues estas historias de los Brasiles mueven a esta expedición que permite el Marqués de Cañete, que es el virrey que he mencionado, y hay que nombrar un jefe de expedición. El jefe de expedición es Pedro de Ursúa, un navarro que había tenido ya una serie había tenido la figura de Pedro Ursúa en América entra dentro del claroscuro porque tiene por una parte grandes éxitos, tiene éxito con el levantamiento de unos cimarrones en la región del nuevo reino de Granada, y tiene éxito pues fundando ciertas poblaciones, por ejemplo la Nueva Pamplona, la Nueva Tudela, como ya comenté, y por otra parte también tiene su parte oscura, y es que le demandan, le persiguen precisamente por deudas y por ese tipo de cuestiones, y Pedro Ursúa está en una situación un poco extraña cuando se le nombra jefe de la expedición. Se le nombra jefe de la expedición y lo siguiente es buscar financiación para llevarla a cabo, porque una expedición de estas características no la pagaba la corona ayudaba parte, pero el sistema de financiación era un sistema pues muy tosco, es decir, a cada uno se las tenía que apañar. Y por lo tanto, Pedro de Ursúa, como jefe de la expedición, tenía que apañarse para buscar la financiación. ¿De dónde sacaba el dinero? Alguna ayuda que le podría proporcionar el propio virrey, pero era ínfima, y después los propios expedicionarios ponían de sus caudales con la finalidad de después de recuperarlos. Esto es el sistema que se seguía en las Américas, con la finalidad de después de lo que, con lo que se encontraran, fueran, digamos, pagados, fueran recibieran, digamos, de aquella conquista o poblamiento que se lleva a cabo. Y además, pues hay financieros, hay, digamos, gente que puede ver interesante y como inversión, y hay gente que invierte en ello. En todo caso, hay que comentar al respecto que la financiación fue escasa. La financiación se calculó en la mitad de lo que debería de tener, porque pues, los gastos eran muy grandes, evidentemente. Había que construir embarcaciones, había que aprovecharse de habituallas, de armas sobre todo, de caballos, de ganado, de gente, de soldados, etcétera. Todo esto era muy costoso. En todo caso, hay algunas cuestiones que se plantean al principio y que voy a comentar inmediatamente, pero antes que nada voy a pasar un momento. Bien, espero que vean en su pantalla esta imagen, las dos figuras enfrentadas, Pedro de Ursúa y Lope de Aguirre. Este es Pedro de Ursúa. Pedro de Ursúa, esta es un retrato de época, mientras que, como dije, este retrato no es de época, sino que está hecho en los años 60 del siglo pasado. Bien, como voy a continuar, hay cuestiones aquí, pero fundamentalmente lo que me interesa las fuentes. Me refiero a las fuentes de la expedición. Las fuentes en el sentido de dónde sacamos las noticias de la expedición. Y las noticias de la expedición las sacamos de los cronistas, de las crónicas. Bueno, normalmente una expedición debía de ser contada. Lógicamente, los
los reyes querían que se les explicara todo lo que esa expedición conocía, descubría, llevaba a cabo, y toda esa información quería que llegara a la corona. Y por ello, en un principio, normalmente no se llevaban escribanos en las expediciones, pero siempre había alguno que hacía digamos, como tal, de escribano. Era una persona que sabía evidentemente escribir y que tenía una cierta habilidad. Al mismo tiempo también se llevaban en la expedición los lenguas que se llamaban, que eran los intérpretes, los que tenían pues capacidad, inteligencia de hablar, de tratar con personas que no hablaban evidentemente el castellano y que se debían comunicar. Estos lenguas, por un lado, podían ser los propios españoles, los propios expedicionarios, que había gente habilidosa para ello, no es que hubiesen estudiado en las Américas los idiomas del lugar, sino que, bueno, pues tenían una cierta habilidad, pues porque tenían mímica, porque sabían, digamos, dar a conocer su pensamiento, ¿no? Y también podían ser indígenas que de alguna manera conocían más de un idioma porque estaban en contacto o cercanos a otros pueblos. Entonces, a partir de un momento, los reyes establecen que debe ir un escribano fiel que levante acta de todo lo que ocurre allá. Y esto es lo que conocemos como crónicas y cronistas, los llamados cronistas de Indias. Evidentemente esto es una fuente interesantísima, importantísima para todo el conocimiento de las expediciones. Y particularmente las crónicas no es que se llevaran más que otra expedición, más cronistas que otra expedición. La verdad es que no conocemos exactamente quiénes fueron los cronistas de la expedición, pero en algunos casos podemos sospechar de quiénes fueron. En cualquier caso, no solamente escribieron sobre esta expedición los cronistas, o sea, los que propiamente habían sido designados como escribanos, sino también que describieron esta expedición los que posteriormente fueron interrogados sobre la expedición. Como precisamente el caso fue tan sonado, llevó aparejado posteriormente una serie de procesos, pues todos esos debieron de justificar su situación y debieron de contar la expedición. Entonces, por lo tanto, tenemos muchas crónicas para la época. No sé si son 13, 14 o 15. En algunos casos, además, se sospecha que todavía hay más que no se han encontrado, pero que hay posibilidades de en algún momento, igual en algún archivo, en alguna biblioteca, poder encontrar estas crónicas. Aquí yo les he puesto una relación de crónicas, la crónica de Pedro de Monguía, era amigo Pedro de Monguía de Aguirre y después le traiciona, la carta relación de Juan de Vargas. Esto no es exactamente una crónica, es este Vargas Zapata, hay otro Vargas. No, no debía ser, no debía ser así. Me dice Jesús que se está viendo el cartel de Acaexa y no se ve lo que yo estoy poniendo aquí. No puede ser. Un momento, ¿eh? Sí, se ve perfectamente. Ah, sí, lo ve. Se ve. Se ve bien, se ve muy bien los cronistas. Sí, se ve estupendo los cronistas. Ah, vale. Muy bien, de acuerdo, Jesús. No sé, pues tienes algún problema. Muy bien. Porque me dicen que se ve bien. Vale, gracias. Bueno, pues muchas gracias. Sí, o sea que se ve bien. Jesús, no sé, ¿tendrás algún problema? Bueno, pues este Juan de Vargas, pues escribe a su casa, vamos, escribe a su familia y escribe una carta contando lo que había pasado. Esto no es exactamente una crónica, pero se considera, porque a las crónicas también se llaman relaciones. Es más bien una relación en este caso, ¿no? Después hay una crónica anónima,
Después hay otra crónica de Pedrarias Almesto, la crónica del Marañón, Juan de Valladares. A todos estos, Aguirre, a sus hombres les llamó marañones, porque el río Marañón era como se conocía en su momento al río Amazonas. Pero ahora el río Marañón es simplemente el nacimiento del Amazonas. Pero en aquel tiempo al Amazonas se le conocía como río Marañón. Y Marañones les llamó Aguirre a los suyos, a sus soldados. La crónica de Gonzalo de Zúñiga, la crónica de Custodio Hernández, la crónica de Francisco Vázquez. Tengo que resaltar, digamos, la crónica de Francisco Vázquez, porque se considera que esta crónica es la más completa de todas, la más larga por un lado y posiblemente también, la más objetiva, porque hay que tener en cuenta que gran parte de toda esta gente cuentan o hacen la crónica o hacen su relación en función de su papel en la rebelión y cuando están siendo interrogados. Por lo tanto, no tiene tanta fiabilidad. Sin embargo, Francisco Vázquez, que por cierto ya verán aquí dos Francisco Vázquez, son el mismo, Francisco Vázquez. Lo que ocurre es que aquí está completado con la crónica de otro Marañón que es Almesto. Entonces, estas dos crónicas se consideran como las más fiables y por otra las más completas y las más largas. ¿Por qué? Pues porque este Francisco Vázquez no fue de los que firmó digamos, la secesión o el acto por el cual se desvinculaban de la corona. Y por otra parte, en su momento se escapó de Lope de Aguirre. Por lo tanto, se considera que bueno, no estaba tan en riesgo por parte de un proceso judicial. Después hay este caso, el libro del Marañón Diego de Aguilar. Este libro, que está publicado hoy en día y es muy interesante, en realidad recoge esta crónica de Francisco Vázquez. Lo que ocurre es que Diego de Aguilar y Córdoba lo conoció a Francisco Vázquez en Perú, posteriormente de aquello, y lo tuvo a él, digamos, como confidente. De alguna manera es de nuevo la crónica de Francisco Vázquez, pero volcada en una obra histórica de un técnico historiador que escribe esto. Después tenemos la crónica de Toribio Ortiguera, la relación de Pérez, la crónica de López Vaz, la crónica del capitán Altamirano y después las diferentes declaraciones que todavía se encuentran de los diferentes marañones que tuvo. Por lo tanto, como pueden observar, hay una gran cantidad de fuentes para poder trabajarlo. Pero tengo que decir una cosa, yo prácticamente me las he leído todas, pero tengo que decir una cosa, es que no dicen cosas muy diferentes, es decir, no hay grandes contradicciones. Alguno pues completa una situación, alguno pues se ve que no se acuerda muy bien y dice cosas que la mayor parte de los cronistas no dicen, en fin, cosas de este estilo, ¿no? Pero en general, a mi modo de ver, hay como una especie de unanimidad en contar lo que es. Y sobre todo hay una unanimidad en decir la figura de cómo era Lope de Aguirre. Ya veremos. Bueno. Además de las crónicas, que son una fuente, por supuesto, muy importante, existen los historiadores, pero historiadores que son contemporáneos o cuasi contemporáneos de la época. Y hay varios de ellos. Tenemos noticias de la rebelión, de la expedición, de Lope de Aguirre, etcétera, de Fray Reginaldo de Lizárraga, de Fray Pedro de Aguado, de Diego de Aguilar y Córdoba, de Fray Pedro Simón, de José de Oviedo y Baños, del propio Inca Garcilaso de la Vega, y hay otras. Estos son
historias contemporáneas y existen, digamos, o están, digamos, a disposición. Muchas de ellas las podemos encontrar en Internet. Lo mismo que algunas de las crónicas, que las podemos encontrar en Internet, quiero recordar. Y por último, están todos los historiadores y estudiosos posteriores que trataron de alguna manera sobre la expedición. Yo no puedo, por supuesto, escribir aquí todo lo que se ha escrito porque es una cantidad ingente de cosas. Voy a señalar solamente algunos elementos. Voy a señalar, bueno, como novela, esto es una novela, tengo que decir, pero tengo que decir también que esta novela yo la leí cuando estudiaba en el bachillerato y cuando se leía todavía en el bachillerato, pues La aventura equinoccial de Lope de Aguirre. Algunos de ustedes igual habrán oído o habrán leído. Es una novela muy, muy apropiada para entrar en el tema. Y, por cierto, el otro día me la descargué de Internet, está en Internet. O sea que quizás tienen suerte y pueden bajarla. Después tenemos trabajos. Quizás el trabajo más serio, más profundo, más detallado, más completo, será el del aragonés Emiliano Jos. Emiliano Jos escribió, bueno, trabajó en todos los archivos prácticamente y escribió la expedición de Ursúa al Dorado, que es una joya. Y la tienen ustedes en Internet. Yo, precisamente hoy, buscando una cosa, se me ha bajado sin querer, me ha llegado la obra de Emiliano Jos. Este es un hombre que escribió pues, por los años, no me acuerdo exactamente de qué año es, pero es antes de la Guerra Civil, de los años 30, me parece. Y escribió esta obra y después escribió otra que también tiene mucha documentación, que es Ciencia y Osadía. Ciencia y Osadía en relación a Lope de Aguirre, o no me acuerdo exactamente cómo era el título completo. En realidad, Ciencia y Osadía es una contestación precisamente a este segundo autor, que es Segundo Ispizua, porque, digamos, polemizaron entre ellos. Segundo Ispizua, como saben, es un escritor, es un hombre de la cultura vasca. San Sebastián tiene una calle que se llama muy importante, muy conocida, que es Segundo Ispizua, y este Segundo Ispizua escribió, digamos, una obra que es Los vascos en América. Pues Segundo Ispizua lo que hizo era como, en alguna medida, enaltecer, ensalzar, buscar, digamos, en Lope de Aguirre la figura, el aspecto, digamos, más caballeresco, si se le podía encontrar, un aspecto, esto caballeresco, como representante de las libertades o algo semejante. Y entonces Emiliano Jos, que a mí me da la sensación que era aragones de estos así, dijo no, que eso no es así, y entonces tuvieron una gran polémica. Después tenemos un autor nuestro, que es Julio Caro Baroja, que ha escrito 2 libritos, pero que han sido editados últimamente por la editora Caro Raggio, en uno solo, que es Lope de Aguirre Traidor y Pedro de Ursúa o el Caballero. Son en realidad 2 trabajos y trata sobre Lope de Aguirre y Pedro de Ursúa. A mí me parece que son 2 trabajos. A ver, no sé si han conocido a Caro Baroja. Yo he tenido la fortuna de estar en un seminario que dirigió él. Es un hombre pues de mucha rectitud, fiabilidad y de mucho trabajo. Y yo creo que él además conoce muy bien la zona donde Pedro de Ursúa tiene su castillo, donde tenía su solar, que es en Arizcu, ¿no? Cerca de Bozate, del barrio Bozate. Entonces, conoce muy bien, como digo, esa zona del Baztán y, por lo tanto, hace como un trabajo, a mí me parece espléndido. Y, por último, por poner una cosa, pero que me parece muy completa, y aunque Ingrid Carster, que es la autora, es una alemana que creo que es, vamos, que tiene relación con la literatura y con la
filología, me parece a mí. Sin embargo, escribe un trabajo muy completo y muy interesante que titula que en principio está escrito en alemán, Der Bigua, y posteriormente está traducido al castellano como La posteridad arbitraria, que yo recomiendo. Y ahí pueden encontrar además toda la bibliografía que pudiera faltar. Bueno, esto en cuanto a la bibliografía. Si alguien estuviera interesado en que le informe más sobre esto, pues bien a través de Jesús o dirigiéndose a mí directamente, pues no tiene ningún problema para que yo les informe. Bien, visto esto, veamos un poco los antecedentes de la expedición. Bueno, esto es el fragmento del codicilo de la reina Isabel la Católica, que ya lo vimos, y por lo tanto no lo voy a repetir. También la provisión del emperador Carlos V, en las que se dice cómo se deben tratar a los indígenas y demás, que tampoco lo voy a repetir. Aquí sobre las causas de las guerras civiles, que ya he comentado, y pasarían, por lo tanto, a la expedición y particularmente al marco geográfico de la expedición. Bueno, aquí estamos. Esto es Lima. Voy a ver si se me ve. Esto es Lima. ¿De acuerdo? Aquí está Cuzco. Cuzco es un poco más o menos estará por aquí. Cuzco es una ciudad, era la capital, diríamos, si se puede hablar de capital para el reino del Tahuantinsuyo, que es el reino de los incas. Era la capital y es una capital, es una ciudad preciosa, una ciudad inca increíble, donde se encuentra la fortaleza de Sacsayhuamán. Se encuentran, digamos, el Templo del Sol, etcétera, y una ciudad con una cierta urbanización y demás que era fabulosa, cuando todavía no se había fundado la ciudad de los reyes, como así se llamó Lima. Lima no tiene el nombre posterior adoptado Lima, pero en realidad que es el nombre del río. Además ni tan siquiera es Lima el originario, porque en quechua es Rimac, que significa caudaloso. Pero bueno, Lima era lo que fue en la fundación de Francisco Pizarro, en la ciudad de los reyes, refiriéndose a los reyes magos, donde trataba en esta cuestión. Bueno, pues aquí está Cuzco, aquí está Lima, por aquí no se ve, pero por aquí más o menos está Quito, otra ciudad importante y una referencia. Y aquí tenemos Trujillo, otra ciudad importante también. Y la expedición parte de aquí, el río Marañón, como se ve aquí, parte de aquí, en donde se construyen una serie de embarcaciones y donde se concita, se reúne toda la expedición. Se calcula que en la expedición participan se calcula entre 250 a 300 combatientes, o sea, soldados armados, por supuesto, unos 300 indios peruanos, o sea, de la región de Perú, que van a participar o que van a actuar como servidores, como trabajadores. Después, unos cuantos negros, no se sabe exactamente, pero pueden ser entre 40 y 50 negros, que son esclavos, evidentemente, pero que posiblemente tuvieran oficios y sobre todo, el oficio de construir naves, oficios de carpintero de ribera, que era un oficio pues muy necesario en la época. El carpintero de ribera, recuerdo que es el que tiene, digamos, la habilidad para construir embarcaciones. Muy necesario en esto. Y después, también, como es una expedición no solamente de conquista y de exploración, sino también de población, también lleva mujeres, no muchas,
se habla como de no más de 10 mujeres en la expedición, pero lleva mujeres. Y lo que es increíble en este tipo de expediciones, que ellos saben, digamos, la dureza de todo este tipo de expedición. Y no saben además lo que se van a encontrar. Es que Pedro Ursúa lleva a su amante, Inés. Y Lope de Aguirre, el propio Lope de Aguirre, lleva a su hija mestiza, Elvira, en la propia expedición. Como veremos, hija a la que después asesina para que no se convirtiera en colchón de ruin gente, como dijo, ¿no? Bueno, pues hay una serie de cuestiones al respecto que sería interesante tratar, pero que no voy a tratar porque si no me voy a alargar excesivamente al comienzo de la expedición, como son el caso del cura Portillo y el caso de Pedro Ramírez, pero que es, bueno, les recomiendo que lo lean porque es muy curioso. Lo del cura Portillo es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Lo dejo ahí, lo dejo, digamos, en el misterio, pero es que es buenísimo, vamos. Y como veo que si no me voy a extender excesivamente, tengo aquí como una especie de esquema de cómo transcurre la expedición, ¿no? Es una expedición, como digo, de conquista, exploración y poblamiento. Después hay estas dificultades iniciales. Está la cuestión del padre Portillo, de Pedro Ramiro, etcétera, el malestar que hay al comienzo de la expedición. Este malestar se manifiesta directamente en una confabulación que está preparada y montada desde las bambalinas por Lope de Aguirre y termina en el asesinato de Pedro de Ursúa y el nombramiento como su sustituto, como jefe de la expedición, de Fernando de Guzmán, que era un joven noble sevillano. Después, posteriormente, al poco tiempo, se le nombra a el mismo Fernando de Guzmán como rey del Pirú, y entonces ya no acatan, digamos, los principios de la expedición, sino que lo que van a hacer es desvincularse de la corona. Todavía no escribe la carta Lope de Aguirre. Después, posteriormente, se le asesina a este Fernando de Guzmán, se pone en su lugar a Aguirre como rey, se llega, bueno, desembocan después de muchas vicisitudes, que ya les digo, casi les conmino para que puedan leer, y yo les propondría que leyeran una crónica, por ejemplo, la crónica de Francisco Vázquez, porque aunque sea de un castellano antiguo y demás, son palabras de época, ¿no? Y eso tiene un valor especial, ¿no? Se llega, digamos, a la desembocadura después de todas estas vicisitudes y muchas más, y se llega al océano. Y del océano se va surcando hacia el norte y se llega a la isla Margarita. La isla Margarita es, para que nos entendamos, está, digamos, a la altura o sea, frente de la actual Venezuela. Y era una isla ya poblada por españoles, que tenía sus cabildos, tenía sus alcaldes, su gobernador, etcétera, etcétera. Posteriormente, después de hacer una serie de fechorías increíbles en la isla Margarita, se desembarca en tierra firme. Hay que decir al respecto que la idea de Lope de Aguirre, bueno, la idea de los expedicionarios en un principio, cuando matan a Ursúa, es seguir con el poblamiento, con la expedición y encontrar digamos, al reino de Omagua. Pero enseguida esto cambia, sobre todo cuando matan a Fernando de Guzmán, porque Lope de Aguirre ya tenía, o no sé si de mucho antes, tenía otra idea. Y la idea que tenía Lope de Aguirre era volver sobre sus pasos al Perú, aprovechar la tropa que tenía para llevar a cabo una guerra, otra rebelión, y
enseñorearse del Perú. Esto parece una idea descabellada, pero ahí está. Y esta idea se utiliza, yo creo que en el proceso de la expedición, porque en un momento deciden no subir río arriba porque se dan cuenta que es una locura, pero deciden bajar al océano, llegar al océano y desde allá, desde el océano, subir hacia el norte, llegar a Panamá, desembarcar en Panamá, tomar Panamá, hacerse con todos los pertrechos que existen en Panamá, porque Panamá era un puerto como seguro y donde convergía gran parte de todo el comercio con las Américas, de la metrópoli con las Américas, y era un lugar en donde había muchas tropas, había embarcaciones de guerra, había armamento. Hacerse con todo ese armamento, reunir a todos los negros que pudiera y prometerles la libertad a cambio de que les ayudaran y combatieran con ellos, y con toda esa tropa ir desde Panamá al Perú por mar, desembarcar allá y conquistar el Perú. Ese es el proyecto que tiene Aguirre en su cabeza. Y después se lo dice, además, se lo comunica a los suyos. Bueno, en un momento determinado se da cuenta que no puede llegar a Panamá, que tiene dificultades, y lo que hace es intentar hacerlo por tierra. Es decir, atravesar lo que hoy día sería la actual Venezuela, Colombia, y, digamos, acercarse a lo que hoy es Ecuador. Y eso desembarca en tierra firme y empieza a avanzar y empieza a destruir poblaciones allá por donde va. Y en tierra firme es cuando escribe la famosa carta a Felipe II. Posteriormente, digamos, los vecinos de lo que va a ser después Venezuela, bueno, ya se empezaba a conocer como Venezuela, se defienden, se reúnen, consiguen parar a Lope de Aguirre. Sobre todo lo paran como se solía acostumbrar en aquellas épocas, prometiendo el gobernador, concretamente de Venezuela, concediendo perdones a la tropa y la muerte al jefe de la expedición. Y en un momento, pues la tropa se pasa al enemigo y Lope de Aguirre se queda solo, con lo cual es detenido primero por dos compañeros suyos que lo asesinan directamente antes de que llegara el grueso del ejército gubernamental. Y con esto, pues, mira, se le hacen cuartos a Aguirre, se le decapita, se pone en la ciudad del Tocuyo en una jaula hasta que se convirtiera en cenizas su cabeza. Se le cortan las manos, se reparten las manos, se conceden a unos la mano izquierda, a otros la mano derecha, y bueno, esta es, digamos, el final, pero no el final de Lope de Aguirre, porque después viene lo que hemos conocido como el juicio póstumo que se le hace por parte de la metrópoli. Bueno, en todo esto hay unos personajes principales que yo simplemente voy a mencionar aquí, por supuesto Lope de Aguirre, Pedro de Ursúa, Juan de Barcas es el segundo de Pedro de Ursúa, Fernando de Guzmán, que ya hemos visto que es el rey, el jefe de la expedición en primer lugar y rey posteriormente. Tenemos a Alonso Montoya, que es uno de los que asesina a Pedro de Ursúa, y que el marqués de Cañete y algunos le habían dicho no lleves a este personaje en la expedición. Y no hizo caso Pedro de Ursúa. Juan Alonso de la Bandera, otro que se las trae. Pedro de Munguía, amigo de Aguirre, pero que le traiciona posteriormente. Juan de Aguirre, también muy amigo, no pariente. Aguirre está plagado de Aguirre, de toda América, es increíble. Lorenzo de Zalduendo, también en principio amigo y de correrías de Lope de Aguirre, después
el propio Aguirre lo asesina, Martín Pérez de Sarrondo, que también participa en el asesinato de Pedro de Ursúa, que es de Sebastián, Diego de Torres, Diego Tirado, García de Arce, el padre Portillo, que es el que he comentado, Inés de Atienza, que es la amante de Pedro de Ursúa y que hay un montón de problemas precisamente con ella en la expedición, no por ella, bueno, sí por ella, en fin, en torno a ella. Después Elvira de Aguirre, la hija de Lope de Aguirre, Felipe II, por supuesto, Marqués de Cañete, que es el virrey de esto, Pablo Collado, que es el gobernador de Venezuela, y Bernaldez de Quirós, que es el juez, hijo de Plata, se le conocía. Y pasamos ya directamente a la carta. En la carta voy a hacer como una mínima lectura, no me voy a extender excesivamente porque la carta ya la tienen, creo que se la han repartido y la tienen y habrán podido observar que es una carta verdaderamente equinoccial, es una carta que es increíble, o sea, no se ha visto cosa semejante en la historia. Rey Filipo, natural español, hijo de Carlos Invencible, le dice, ¿no? Lope de Aguirre, se presenta, Lope de Aguirre, mínimo vasallo, cristiano viejo, de medianos padres y mi prosperidad, hijo d'Algo, natural vascongado, en el reino de España, en la villa de Oñate vecino. Bueno, sobre la presentación y la descripción de otros ya lo comentamos el día anterior, no me voy a meter más. Creo bien, rey, señor, que para mí mis compañeros no ha sido tal, sino cruel e ingrato. Esta es la cuestión fundamental, la ingratitud. Lo vamos a ver continuamente. Por una parte, habla de que el rey ha sido ingrato para ellos, que no se les ha pagado todos los esfuerzos que han hecho en la conquista y descubrimiento y conquista de las Américas y particularmente en este caso del Reino del Perú, y no se les ha pagado, no se les ha gratificado como se merecían. Y también creo que te deben engañar los que te escriben de esta tierra. Bien, esta es otra constante en la carta y en otras cuestiones. Es la constante de decir, aquí te están engañando. Todo lo que te escriben esta gente, tus representantes, los virreyes, los oidores, los alcaldes, los gobernadores, los tenientes, etcétera, etcétera, toda esta gente te está mintiendo, te está escribiendo cosas y no te está diciendo la verdad. Como estás tan lejos, es decir, como tú estás tan lejos, aquí, claro, te llegan las noticias pues como con mucha dificultad. Avísote, rey, que cumple que haya toda justicia y rectitud para tan buenos vasallos como en esta tierra tienes. Aunque yo, por no poder sufrir más las crueldades que usan estos tus oidores, el oidor era un representante judicial, de un alto cargo, muy alto cargo en la administración de la justicia. El visorrey era el virrey, digamos, el que tenía, digamos, el poder ejecutivo de un reino importante. En la Nueva España, por ejemplo, había un virrey, también en el Perú, y no en todos los lugares había un virrey. Y después existían los gobernadores, que también pues, podían tener diferente naturaleza. He salido, de hecho, con mis compañeros, cuyos nombres después diré. Esta es otra cosa curiosa, lo de que los nombres después diré. Esto es un aviso a navegantes. Esto lo escribe, pero lo está leyendo en voz alta, yo creo, ante los suyos. Le está diciendo, ojo, que van vuestros nombres, que yo me estoy rebelando, que yo estoy yendo en contra del rey más poderoso del mundo. Pero vosotros estáis también en el ajo, No se os ocurra traicionarme como habéis acostumbrado a traicionar a otros jefes durante las guerras civiles en el Perú. Esto es una constante en Lope de Aguirre. De tu obediencia y desnaturalizándonos de nuestra tierra, que es España, para hacerte la más cruel guerra. Y esto es terrible, que le declare la guerra, que nuestras fuerzas pudieran sustentar y sufrir. Y esto, oh rey y señor, nos ha hecho hacer el no poder sufrir los grandes hechos, premios y castigos injustos que nos dan tus ministros, que por remediar aquí, por supuesto, premios, es una ironía. Lope de Aguirre, en sus escritos, sus arengas, utiliza mucho la ironía.
que nos dan tus ministros, que por remediar a sus hijos y criados han usurpado y robado nuestra fama, vida y honra, es lástima, oh rey, el mal tratamiento que se nos ha hecho. Bueno, pues ya vemos por dónde van las cosas. Y ya se refiere a sí mismo y dice, yo estoy cojo de mi pierna derecha de 2 arcabuzazos que me dieron en el valle de Chuquinga con el mariscal Alonso de Alvarado. Esto es una de las últimas batallas que se producen en las guerras civiles del Perú. Y en este caso, Lope de Aguirre lucha con el bando realista, el bando de la corona. Pero Lope de Aguirre está aquí mintiendo un poco porque en otras ocasiones no está con la corona. Y esto es una constante también entre los combatientes, entre los soldados de la época. Unas veces, según cómo viniera, están a favor de unos, de los rebeldes, y otras veces se pasan a la corona. Y además es muy típico el pasarse en plena batalla. Era una cosa... lo más normal. Y Lope lo hace en ciertas ocasiones y tiene que esconderse en algunas. Y después se acoge al perdón real, cosas, a amnistía, porque hay otra guerra en la que le quieren embarcar. Rebelde a tu servicio como yo, mis compañeros y el presente, somos y seremos hasta la muerte, porque ya de hecho habemos alcanzado en este reino tan cruel y eres y quebrantador de fe y palabra. Bueno, en fin, y aquí explica pues cómo el rey digamos, ha incumplido su palabra en diferentes situaciones en el Perú. No me voy a detener exactamente en eso porque hay otras cosas que me merecen más atención. Mira, rey español, esta es una expresión curiosa. Yo algunas he intentado leer digamos, la carta de Lope de Aguirre desde el punto de vista del que tiene una persona que, además del castellano, habla el euskera. Porque verdaderamente si el hombre es de Oñate o de Aramayona, como algunos dicen también, y no me he detenido en esto, pero hay y como estoy hablando a los alaveses, tengo que decir que una de la crónica de Ibargüen Cachopín habla de que posiblemente fuera de Aramayona, que por otra parte no está muy lejos de Oñate. Pues este hombre, por supuesto, hablaría euskera y entonces, como saben ustedes, con una persona que habla euskera desde la niñez, en las expresiones en castellano se le nota. Hace expresiones calcadas del euskera al castellano. Yo he intentado buscar esas expresiones y la verdad me ha sido muy difícil de encontrar. Esta quizás es la única que he visto. Mira, rey español, le está tuteando por un lado, porque la carta, como vamos a poder observar, hay momentos en que le tutea y otros momentos que le habla de excelentísimo y aquí su fiel servidor. Es una cosa contradictoria en la propia, ¿no? Y aquí, mira, rey español, que no seas cruel a tus vasallos ni ingrato. De nuevo la ingratitud, ¿no? Pues estando tu padre, tú en los reinos de España siendo una zozobra, te han dado tus vasallos a costa de su sangre de hacienda tantos reinos y señorías. De nuevo está la cosa de que ellos han luchado, han combatido, han conseguido cosas para el rey y no se les ha gratificado. Y de nuevo vuelve a inquirirle al rey y dice, por muy cierto tengo que van muy pocos reyes al infierno, porque son pocos, dice. Si muchos fuérades, ninguno pudiera ir al cielo, porque aún allá seríades peores que Luzbel, según tenéis ambición y hambre de hartaros de sangre humana. Bueno, yo a los miembros de la Asociación de Exalumnos de las Aulas de la Experiencia no tengo por qué explicarles quién era Luzbel, cosa que tendría que explicar en el caso de mis alumnos de la carrera, ¿no? A Dios hago solemne voto yo y mis 200 arcabuceros, marañones, conquistadores y Gonzalo de no te dejar ministro tuyo a vida, porque ya sé hasta dónde alcanza tu clemencia y el día de hoy nos hallamos los más bienaventurados de los nacidos por estas partes de las Indias, teniendo la fe y mandamientos por Dios enteros. Bueno, aquí aparece como digamos, un cristiano devotísimo, etcétera, etcétera.
Bueno, aquí se refiere bueno, que es ese cristiano devotísimo de los mandamientos de la Iglesia y que les habían llegado las noticias del movimiento protestante, del luteranismo, y que llevaban curiosamente a un alemán que se llamaba posiblemente Grüneberg, que es Monteverde en alemán, y le hice hacer pedazo. Y esto es otra cosa típica de Lope de Aguirre, tiene expresiones que están recogidas, por eso se dice que Lope de Aguirre era una persona que no era inculta, no era analfabeta, había leído, esta es otra expresión, los hados darán la paga a los cuerpos, pero donde nosotros estuviéramos, cree excelente príncipe que cumple que todos vivan muy perfectamente en la fe de Cristo. Bueno, continuamos y habla de la disolución de los frailes. Contra los frailes se mete a saco. Ambiciosos, incaritativos, enemigos de pobres, venden los sacramentos de la Iglesia por precio, soberbios, pretenden mandar y gobernar las tierras, en fin, les pone, digamos, a parir. Todavía aquí, y se mete después contra los funcionarios, contra los oidores, particularmente contra los funcionarios de justicia, y bueno, pues se hacen con las mayores rentas, con las mayores tierras. Dicen, avisar que nunca te fíes de estos letrados, tu real conciencia que no cumple a tu real servicio. Descuidarte con estos que se les va todo tiempo en casar hijos e hijas y no entienden otra cosa, y su refrán entre ellos muy común es, a tuerto o a derecho, nuestra casa hasta el techo, dice. Y después con los frailes, dice, pues los frailes a ningún indio pobre quieren enterrar, están aposentados en los mejores repartimientos del Perú. La vida, ironía, la vida que llevan es áspera y trabajosa, porque cada uno de ellos tiene por penitencia en sus cocinas una docena de mozas, y no muy viejas, y otros tantos muchachos que les van a pescar, a matar perdices y a traer frutas. Y esto es así sucesivamente. Hay ahí qué lástima tan grande que César y emperador tu padre conquistase con las fuerzas de España la superba Germania. Esta es un poco una línea que usa digamos, a la metrópoli, algo que evidentemente es cierto, de que todas las riquezas que le van llegando de América, después allá son gastadas en guerras para conquistar, digamos, ciertos territorios, para luchar contra el turco, para luchar contra los protestantes, y por lo tanto se está dilapidando, digamos, por intereses de los reyes, lo que estos hombres están haciendo con su propio esfuerzo. Esta es una constante y una crítica también, de nuevo con... bueno, aquí habla sobre cosas muy concretas, sobre la explotación de un lago que... Bueno, ya mirarán esto. En el año de 52 dio el Marqués de Cañete la jornada del río, y aquí habla un poco, hace una especie de resumen, ¿no? Del esto. Aquí dice, dio el Marqués de Cañete la jornada del río del Amazonas a Pedro de Ursúa, navarro, o por mejor decir, ¿verdad?, francés, dice. Claro, a ver, ¿por qué dices? Francia estuvo en guerra con los reyes católicos, precisamente por Navarra. Pero Pedro de Ursúa no estuvo en el bando francés, estuvo en el bando beamontés, estuvo con los reyes católicos, los Ursúa estuvieron así, y por lo tanto no tenía que haber dicho francés. Sabe que Ursúa tiene muchos parientes en Francia. Digamos, su castillo solar se encuentra justo en la Muga, en la frontera. Y por lo tanto le está insultando de alguna manera, le está diciendo francés, porque francés es un enemigo. Sus parientes lucharon con los castellanos, con
con los reyes católicos para anexionar Navarra. Y entonces el enemigo era el francés. Y por lo tanto se le está tratando de francés como forma de insulto. Sin embargo, no lo fue, o sea, no estuvo en el bando francés. Bien, aunque estos navíos por la tierra donde se hicieron lluviosa, es que se les desbarataron todas las embarcaciones que construyeron varios bergantines y tal. Y al final tuvieron que construir unas chatas que se llamaban, en realidad eran unas gabarras, eran las únicas que servían para desplazarse, digamos, por el Amazonas. Cuenta pues cómo asesinan a Ursúa, cómo después nombran a don Fernando de Guzmán, explica cómo es el río, de manera, le avisa al rey que no se le ocurra mandar una expedición porque va a ser un desastre, porque dice, aquí en este río es todo desesperar. Y después, por último, pues hace una relación de los capitanes y de los oficiales y demás que lleva con su tropa. Y esto es un aviso a navegantes igualmente, ¿no? Le dicen, no, vosotros también estáis aquí enrolados conmigo, ¿no? Y por último, pues se despide, ¿no? Dice, hijo de fieles vasallos tuyos, vascongados, y yo, rebelde hasta la muerte por tu ingratitud, y firma Lope de Aguirre, el peregrino. O sea, Lope de Aguirre, el romero. Lope de Aguirre está, digamos, desplazándose. Lope de Aguirre, el rebelde. Ya anteriormente, en uno de los escritos, en una de las declaraciones que se hacen en la expedición, él firma Lope de Aguirre traidor, directamente. Bien. Aquí los cronistas pues mencionan la muerte de Ursúa, cómo lo matan. Lo que él contaba sobre él mismo. Y por último, voy a pasar al juicio post-mortem y explicar la sentencia, porque llevamos 1 hora y cuarto y no les quiero tampoco asfixiar con esto. Bien. Veamos. Este es el fallo. La sentencia es más larga y este es solamente el fallo de la sentencia. Y entonces les digo, les leo, que es muy curioso. Fallo que debo declarar y declaraba y declaro. Esta expresión, declaraba y declaro, no la he encontrado en ningún sitio. No hay manera de encontrarla. No, ese declaraba, sobre todo, no sabemos a qué se refiere. No se sabe si está dando por bueno, quizás, lo que se había hecho en el descuartizamiento y decapitación y muerte de Lope de Aguirre, y de alguna manera él lo asume, que yo es lo único que puedo entender, pero es una expresión jurídica porque como expresión jurídica se utiliza debo declarar y declaro, debo declarar, declaro y declaro, expresiones semejantes, pero en este caso no. El dicho tirano Lope de Aguirre haber cometido crimen lese majestatis. En realidad en latín es laesae majestatis, contra la majestad real del rey don Felipe. Bueno, aquí tengo que simplemente señalar una cuestión que es, bueno, aquí declaraba como he dicho, y aquí otra que es tirano, expresión tirano. A ver, tirano no es lo que nosotros entendemos hoy en día por tirano. A tirano se entiende por usurpador. No me voy a meter en esto porque es larguísimo de explicar, pero tirano es el usurpador de un reino, que no es exactamente traidor, porque como vamos a ver, a Lope de Aguirre se le condena como traidor y tirano. Tirano es usurpador y traidor es el que rompe la confianza que había con su jefe. Y por lo tanto son dos cuestiones distintas, pero que es importante porque el término tirano estaba muy extendido, muy expandido en la época. Pero hoy en día ese concepto de tirano no lo tenemos.
el concepto de tirano tenemos otro concepto que también es antiguo, no es esto, es aquel que abusa de su poder, ¿no? Haber cometido nuestro Señor y haberle sido traidor y muchas veces, en cuya consecuencia condenaba y condenó a su fama y memoria a que desde hoy en adelante y desde la hora que puso y determinó de cometer traición y tiranía, de nuevo, traición y tiranía, que es por lo que se le va a condenar, a que sea tenida por de hombre traidor y tirano, de nuevo traidor y tirano, contra su rey y señor natural, y como tal declaro haber sido justamente degollado. Es decir, aquí está diciendo, bueno, lo que se hizo antes está bien, es correcto, es lo que hubiese hecho yo, es lo que hubiese hecho un juez imparcial, y hecho cuartos, porque claro, fue degollado y hecho cuartos previamente. Asimismo, pero no, con esto no se cumple totalmente lo que dicen las 7 partidas, porque las 7 partidas dicen más. Asimismo, declaro a todos y cualesquier bienes que dexase, habellos perdido es ser e pertenecer a la Cámara de Fisco de su Majestad y dexase, y por tal los aplico en mando que doquiera el dicho López de Aguirre dexase casas de su morada, le sean derribadas por los cimientos. De arte, de forma, que no quede figura ni memoria de ellas, ni de parte de ellas, y así derribadas, sean aradas y sembradas de sal. Con pregón público de esta sentencia. Por lo tanto, aquí hay varias cosas que tienen esto, es que hay una que pierde todos sus bienes, el condenado, que son derribadas sus casas de abajo arriba, es decir, empezando por el tejado, se desteja, se desmocha y se derriba todo el edificio hasta los cimientos. Y sus tierras son aradas y sembradas con sal, o sea, significa que se dejan estériles para un tiempo. Hombre, lógicamente esto tiene un significado simbólico que no me voy a meter aquí, pero a Jesús le he enviado mi artículo sobre el juicio a López de Aguirre, y ahí explico un poco cuál puede tener el sentido simbólico del arar y sembrar con sal las tierras, que viene de antiquísimo, de la propia Biblia, aparece este castigo. Asimismo, y sigue la condena, asimismo declaro a todos los hijos varones es con V, claro, pero bueno, que en el castellano antiguo no se hacían esas distinciones entre V y B, que del dicho Aguirre hayan quedado, ahora sean legítimos o bastardos o espúreos, por infames para siempre. Esta es otra cuestión importante, que es la infamia. Se infama a los descendientes, a la descendencia. No se le permite, a la descendencia mantener, los títulos, las tierras, los oficios, la figura de hidalgo, la nobleza si la tuviera, etcétera. Como hijos de nuevo traidor y tirano, los cuales también declaro por indignos e incapaces de poder tener honra de caballería, esto es la infamia, honra de la caballería, ni dignidad, ni oficio público. Oficio público es el oficio que ofrecía a los hidalgos la corona, y ni otro de los prohibidos en derecho, ni poder recibir herencia, ni manda de pariente, ni de extraña persona. Como se puede observar, es un concepto de infamia laxo, amplio, y un concepto de infamia terrible, puesto que es una muerte civil. Prácticamente es el concepto de infamia del derecho romano. La infamia en el derecho romano era terrible, era mala muerte civil, porque al infamado se le impedía, por ejemplo, tener posibilidad de tener
testigos que testificaran a su favor o ellos mismos testificar a favor de otros, con lo cual, con la importancia que tenían los testigos en la época, pues era prácticamente una muerte civil. Y mando que esta sentencia se cumpla y ejecute sin embargo de apelación que cualquiera persona quiera poner, o sea, que no se le permite ni tan siquiera apelación y que para ejecución y cumplimiento de ella se den cartas de requisitorio y de justicia para todos los reinos señorios de su majestad, para los jueces y para las justicias de ello, para que así lo cumplan y hagan cumplir y ejecutar. Y por esta mi sentencia definitiva, jugando así, lo pronuncio y mando con costas y penas legales aplicadas a quien de derecho se aplica. Bueno, pues este es el fallo de la sentencia que, como vemos, y extraemos aquí mismo el resumen. Decimos, primero, se le condena como traidor y tirano. Y ya hemos dicho lo que significan estos dos conceptos. Se le condena a ser degollado y hecho cuartos. Condena que ya había sido cumplida y, por lo tanto, da por visto bueno el cumplimiento. Se le confisca sus bienes, los que tuviera. Se le condena también a que sus casas le sean derribadas por los cimientos y tierras sean aradas y sembradas de sal. Es lo que establece las partidas. Se habilita el pregón para dar publicidad a la sentencia. El pregón normalmente se hacía a través de heraldos, de pregoneros, que iban, digamos, por las calles diciendo cuál era la pena, o sea, digamos, leyendo pero esto servía como de insulto, de humillación digamos, al condenado. Después, el condenado muchas veces se le hacía pasear por las calles. En algunos casos se le colocaba un San Benito, en otros casos se le colocaba un saco, un sayón, algo elemental. Otras veces se le llevaba arrastrando por una mula. En cierta ocasión, por ejemplo, el rey Bamba a cierta persona que había cometido este delito de traición lo hace desnudar y lo pasea en un carro empujado, llevado por camellos en Toledo, cosa que es una humillación total. En fin, este tipo de pregón servía, digamos, para humillar al traidor. Y por último, aplica la infamia a su descendencia molina. Este es, digamos, el contenido del esto. Y por último, y ya para terminar, yo quiero simplemente leer, porque a mí me parece que es rotundo la lectura de la relación de crímenes cometidos por Lope de Aguirre y que está extraída de la Crónica Anónima. Yo la he extraído de la Crónica Anónima. Bien. Empezamos. Al gobernador de Pedro Ursúa, natural de Navarra, estocadas. A don Juan de Vargas, natural de Madrid, su teniente, estocadas. A García de Arce, le dio garrote. Pedro Hernández, natural de Sanlúcar de Barrameda, a garrote. Pedro de Miranda, natural de Talavera de la Reina, garrote. Juan Alonso de la Bandera, natural de Torrijos, a lanzadas. Pedro Alonso de Truxillo, garrote. Lorenzo de Salduendo, natural de Pamplona, a lanzadas. Doña Inés de Atienza, hija del Perú, a puñaladas. Alonso de Montoya, de Plasencia, a lanzadas. Miguel Bovedo de Ayamonte, a lanzadas. Fernando Guzmán de Sevilla, a arcabuzazos. Miguel Serrano de Cáceres, a lanzadas. Alonso de Hinao, clérigo de Torrijos, a estocadas. Alonso Duarte de Córdoba, a puñaladas. A Baltasar Toscano del Condado, a cuchilladas. Pedro Gutiérrez de Sanlúcar de Barrameda, garrote. Juan López Serrato, a lanzadas. Julio de Cabañas, garrote. Pedro Sánchez Trujillo, garrote. Julio González de Ayamonte, garrote. El comendador don Juan de Guevara de Murcia, a estocadas. Bernardino de Monteverde, a garrote. Diego de Benalcázar, garrote. Giraldo de Fuentes de Sevilla, garrote. Alonso de Enrique de Orellana, ahorcado. Juan de Villatoro de Córdoba, Pedro del Castillo de Azoa, ahorcado. Juan de Iturriaga, vizcaíno, arcauzazos. Min Pérez de Sarrondo de San Sebastián, acuchillada. Jaime Domínguez de Aimón, apuñaladas. Min Díaz de Almendral, Navarro, garrote. Juan de San Juan, vizcaíno, garrote. Alonso Paredes de Rivera, garrote. Ramiro Pérez Montañés, garrote. Benito Díaz de Bujalance, garrote. Antón Gracia del Condado, arcabuzazos. Gonzalo Gómez de Sevilla, garrote. Francisco Martín Piloto, apuñalada. Alonso de
Cesaya de Sevilla, Garrote, Alarcón de Villasadrio, Hiro Cuartos, Miguel del Baixa, extremeño, Garrote. Alonso Rodríguez, almirante del condado, Garrote. Juan Alonso, teniente, don Juan, Garrote. Manuel Rosario de Lisbona, alcalde, Garrote. Cosme de León, alguacil mayor, Garrote. Pedro de Cáceres, Garrote. Julio Criollo Santo Domingo, Garrote. Ana de Rojas, vecina de la Margarita, Arcada. Diego Gómez, su marido, Garrote. Isabel de Chávez de Ciudad Real, Fray Francisco de Torrijos, Fraile Dominico, Garrote. Simón Rodrigo Vizcaíno, Ahorcado. Francisco Farias, portugués, Garrote. Pedro Núñez, portugués, Garrote. Juan de Villarnando, Garrote, Juan de Villandando era el gobernador de la Margarita. Melchor Rodríguez, Garrote. Julio Rodríguez Criado, Garrote. Diego Pérez, Garrote. La hija del tirano, doña Elvira, que es la última que asesina, apuñaladas. Lope de Aguirre, con el tirano también. Que muere y su cabeza está en el rollo. Pues digo que son 61 personas asesinadas en las formas que hemos podido ver. Y con esto yo finalizo y me someto a las preguntas que me quieran hacer y que tengan a bien hacer. Muchas gracias.